Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en este día de hoy, así que todos los temas que os vamos a contar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y dicho todo esto, vamos a dar comienzo hablando primero por el equipo Aston Martin, porque ha salido información desde aquí de España de los próximos pasos que quiere dar el equipo. Os recuerdo muy brevemente que este fin de semana en Canadá no se llevan mejoras significativas. ¿Y qué quiero decir recalcando este significativas? Es que es posible de que haya algunas piezas, eso no lo han negado desde el equipo, pero estas nuevas piezas serán muy similares a lo que había, por ejemplo, en Arabia Saudí, en Australia, que al final fueron como para optimizar el paquete que llevaron en Bahrein. Luego ya sí que llevaron una mejora grande en Japón, llevaron Circuit Specific en Miami y ya de nuevo las de Imola, que desde luego no funcionaron, pero el objetivo con estas actualizaciones, aparte de regresar el alerón delantero, que recordemos que en Mónaco no lo llevaron, pero fue por temas de carga aerodinámica, en este caso regresa y el objetivo es conseguir un mejor balance, que es sobre todo lo que está perdiendo, lo que ha perdido Aston Martin con estas nuevas novedades que han introducido y que ha hecho el coche más difícil de conducir, pero ahora sí, independientemente de esas mejoras no significativas que van a llevar en Canadá, hasta ahora no va a haber nada que de verdad cambie un rendimiento que hasta el momento sigue siendo bajo, sigue siendo insuficiente para un equipo Aston Martin que opta o que ellos mismos creen que tiene que optar a estar peleando por lo más alto, a estar de nuevo peleando en la situación en la que estuvieron a principios de 2023. Recordemos aquellas 8 carreras iniciales de la temporada donde consiguieron 6 podios en 8 carreras. Los dos únicos podios que no se obtuvieron fueron Barcelona, que bueno, esa carrera sí que fue realmente mala, no se adaptaron bien a ese circuito, y luego la otra carrera que no consiguieron rendir bien fue el Gran Premio de Azerbaiyán, que se quedó Fernando Alonso a 8 décimas finalmente de conseguir el podio en aquella carrera, saliendo desde bastante atrás. Entonces la situación actualmente es una situación crítica, como ya se ha explicado, especialmente si después de los datos recopilados en Imola, después de ya tener todo el paquete completo, en teoría haberlo entendido mejor, saber cómo funciona en este Gran Premio de Canadá, que el año pasado encima aquí, por lo que sea, con un coche que ya empezaba a ser mucho más difícil de conducir y más lento, también funcionaron bien. Por lo que sea en esta ocasión no rinden bien, sí que entrarán en un momento en el que ya desde luego se van a ir anunciando esta serie de cambios. Pero en el equipo ya están haciendo una serie de cambios en el desarrollo del coche, que desde luego no es, yo creo, positiva, que ahora cambie esta situación, pero están planteando cambios radicales. Vamos a poneros la información de Carlos Miquel, que es quien ha dado esta información, la vamos a escuchar y os comentamos algunas cosas al respecto. ¿Y cuál es el plan de Aston Martin? Pues el plan de Aston Martin es hacer un McLaren. McLaren utilizó los datos que tenía, las imágenes que tenía de equipos rivales y con todo eso hizo su evolución de mediados de temporada. En este caso para Aston, ¿cuándo llegaría? Seguramente para septiembre. Puede haber un cambio en el que se inspiren en coches rivales más poderosos. Van a seguir en Canadá dentro de una semana con el kit aerodinámico actual, pero mientras tanto están desarrollando cambios en el monoplaza y cambios radicales a ver si les salen, bien. Habiendo escuchado lo que nos comenta Carlos Miquel, hay ciertas cosas que queremos explicaros. Lo primero de esto es hablaros acerca de lo que ha dicho Dan Fallows después de las novedades que se llevaron en Imola. Recalco, esto lo dijo incluso en Imola, pero la verdad que se dio muy poco bombo, especialmente en los medios, sobre todo importantes, que es quien tendrían que haberlo hablado, ya lo tratamos aquí también, pero lo que dijo Dan Fallows después de esas novedades introducidas en Imola es que todavía no era una solución a los problemas. ¿A qué me refiero con esto? El Aston Martin especialmente tiene un problema en ritmo de carrera, que el ritmo de clasificación se ha ido perdiendo, por cierto, pero bueno, sobre todo no tiene ese ritmo que esperas para poder competir contra los equipos punteros. Lo que comentó Dan Fallows es que esos problemas todavía no habían solucionado. Quizá lo que están tratando de hacer Aston Martin, su posición, es conseguir el truco que os explicamos ayer que tenía Red Bull el año pasado y que ahora los equipos se lo están imitando. Pues bueno, puede ser uno de los cambios radicales que comenta Carlos Miquel que quieran hacer. Eso todavía hasta este punto no sabemos dónde estarán.
Pero el punto está en que lo que comentaba Dan Fallows es eso, que los problemas principales no se solucionaban con el paquete que se llevó en Imola, sino que el objetivo era conseguir un mejor balance, aportar más carga aerodinámica al coche, que en el aspecto carga aerodinámica sí se ha conseguido, pero no se ha transmitido en una mejor sensación del coche porque se ha hecho más complejo de conducir, y esto es en lo que deberían de ir trabajando, en lo que nos comenta Carlos Miquel, que van a ir trabajando en estos meses hasta llegar a esa actualización que traerían, y recalco actualización porque luego veremos si de verdad es efectiva o no, pero actualización que introducirían a partir de aproximadamente septiembre. El objetivo es hacerse un McLaren y realmente hasta aquí no ha cambiado mucho a lo que nos llevan diciendo desde pretemporada, que eso es lo negativo, sinceramente, porque seguimos en la misma situación meses después. En marzo ya se hablaba de, bueno, y si no empezamos bien, que no se empezó del todo bien, o cuando ya de verdad se vio el bueno, todavía puede cambiar mucho la película. Y eso es algo que incluso Alonso ha recalcado en Mónaco, y efectivamente es así. McLaren es el mejor ejemplo, pero es que Aston Martin también sirve como ejemplo. Y McLaren es el mejor ejemplo para ver que puedes estar muy abajo, pero si haces bien las cosas, con 3-4 cosas te colocas arriba. Es lo que les pasó en Austria. Luego han seguido mejorando, ya no es que estén arriba, es que están en lo más alto, pero ese es otro tema. Pero con 3-4 cosas puedes pasar de costarte pasar el corte en Q1 a pasar a estar peleando por entrar en el podio. Fijaros ese Gran Premio de Austria, que es donde traen las actualizaciones el año pasado McLaren, y pasan de ese momento de costarles pasar el corte de Q1 a un Norris que en aquella carrera quedó cuarto, no peleó por el podio, pero porque en Austria de por sí Ferrari es muy fuerte y era la primera vez que traían esas actualizaciones y ya dieron ese salto que si hubiera sido quizá otro circuito, sí hubieran peleado por el podio. No era un circuito que se les adaptase bien. Norris quedó cuarto. Piastri en esa carrera no llevó las mejoras y no pasó el corte de Q1. Ese fue el impacto que tuvieron aquellas mejoras, de un coche que no pasaba de Q1 a otro que quedó cuarto con facilidad. Fue quinto porque Sainz quedó por delante, pero luego hubo una sanción, entonces por eso quedó cuarto. Vemos que se puede hacer un cambio muy grande de la nada, y Aston Martin también te viene muy bien de ejemplo también para ese ascenso. Lo hicieron a inicios de 2023, pero para la caída, que pasó con 2023. Si introduces cosas que no funcionan, vas cayendo, y eso le puede pasar a algunos equipos, de los cuales también en este vídeo hay algo de lo que tenemos que hablar. Pero vamos, el objetivo lleva siendo el mismo desde que se empezó la temporada. No es positivo que ahora sea cuando vas a reaccionar, porque lo que se había dicho es que el coche tenía una buena base de desarrollo, sobre esta iban a poder trabajar, tenían una idea clara, y ahora estás pensando cambios radicales. Si es esa idea clara la que tenías a principio de temporada, no serían cambios radicales, sería continuar un plan que hasta ahora no ha dado efecto, pero tú crees que de verdad va a funcionar. No tratarías como cambios radicales. No sé si entiendo, si me explico a lo que quiero referirme con esto. Aparte de esto, ¿por qué hay que esperar hasta septiembre para esperar sobre estas actualizaciones y ya paramos de hablar sobre el equipo Aston Martin? Y a ver, es que estos cambios no se hacen de la noche a la mañana. Quiero decir, hoy en día, con esas novedades que se llevaron en Imola, no solo de Aston Martin, aquí estoy hablando, las que llevó Red Bull, las que llevó Ferrari, las que llevó McLaren en Miami, pero en Miami fue porque consiguieron adelantarlo, son las primeras reacciones, por así decirlo, de lo que no se llevó en Bahrein. En los test de Bahrein ya empezaron a haber algunos problemas, y con la primera y segunda carrera identificaron más, y esta es la primera reacción, pero no es la reacción completa. Quiero decir, Ferrari, por ejemplo, llevó ellos decían SF24 Evo, SF24 2.0, y realmente esto se lleva hablando desde entonces. Es decir, esta novedad ya estaba ideada, ya estaba planeada, ya estaba programada. Esperaron a confirmar, pero ya estaban en ese proyecto. Si empiezas desde cero a idear una actualización, en Bahrein no hubiera llegado siquiera en Imola. Sí que es esa primera reacción de ya, vale, tengo estos problemas y de verdad lo que pensaba que tenía que traer, creo que va a funcionar, y lo traes. Pero si no tenías nada ideado, en Imola todavía no hubiera llegado, porque al final eran 2 meses, era principios de marzo, primeros de mayo, más o menos, pero lo seguro es que hubieras tenido casi que esperar hasta estas fechas, junio, si no tenías nada ideado. Entonces, por eso digo que es una reacción lo de Aston Martin, no es el plan que ellos tenían de ese coche que en teoría era una buena base de desarrollo. Son cambios radicales de, vale, esto no nos está saliendo, vamos a ir por otro rumbo, ese rumbo de imitar, inspirarse, copiar
a los equipos punteros como hizo McLaren en sí, que ellos tomaron mucha inspiración. No es una copia, y repito, y esto me cansaré de decirlo, no es una copia del Red Bull como Red Bull insistió, porque si no, pues hoy en día estarían por lo menos peor que ellos, y dependiendo del circuito están por delante, pero ese es el plan que tienen, habiendo empezado ahora septiembre, si tenemos encima en cuenta que es que las primeras semanas de agosto, las primeras 2 semanas no se puede, los primeros 15 días de agosto no se puede abrir la fábrica. No es que no se pueda trabajar siquiera, es que no se puede abrir. Ya la tercera semana de agosto sí se puede trabajar y empiezan de nuevo las carreras. Entonces, teniendo eso en cuenta, es junio, julio, estos 2 meses, y es que en agosto, al haber ese parón, no llegas, por eso al final acaba llegando en septiembre. Así que veremos cómo funcionan estos cambios radicales. Queda muchísimo todavía para septiembre. El problema es que el tiempo es el que necesitas, pero claro, en estos meses es justo cuando más carreras viene, porque este mes tenemos 3, en julio también tenemos otras 3, luego en agosto hay una carrera y el último fin de semana de agosto otra. Quiero decir que al final es el tramo de temporada que más carreras hay y Aston Martin se va a presentar sin esos cambios radicales que ellos nos hablan. Así que bueno, habiendo hablado sobre Aston Martin y sobre esta información que tenemos en el día de hoy, queremos traeros también unas palabras de un Lewis Hamilton que parece ya menos negativo. Y es que llevamos una temporada en la que Hamilton ha estado bastante negativo en general con el coche, con el monoplaza. No ha funcionado este Mercedes tampoco como ellos esperaban. En pretemporada especulaban con la posibilidad de ser los que estuvieran peleando con Red Bull y realmente McLaren y Ferrari está ahí, pero ellos no. Entonces, desde luego que no han cumplido sus propias expectativas y estamos viendo un año muy flojito de Hamilton que ya hemos explicado. Hamilton desconecta cuando no hay posibilidad por pelear por algo fuerte y eso lo demostró muy bien en China. En China, en ese mismo fin de semana, en la quali mojada, ve que hay posibilidades, clasifica segundo y no hace la pole porque Norris se sacó un vueltón. En la carrera al sprint consigue al final quedar en segunda posición, pero luego en la clasificación normal, en seco, no tuvo buen ritmo, encima cae en Q1 por problemas en general, pues lo gestionaron mal o lo que fuera, y ya la carrera pues simplemente remontó a puntos, pero vamos, no tuvo un ritmo espectacular. Ese es lo que le está pasando este año a Hamilton y en general ha estado siendo bastante negativo, hablando a ver si conseguían dar progresos, pero prácticamente dado por un año en el que no es un año sabático, por así decirlo, de Hamilton, porque te están pagando 50 millones Mercedes y tengo que conducir un coche 24 veces al año y ya está. Pero no es un año sabático únicamente por eso, o al menos es por lo que parecía en el caso de Hamilton, por cómo estaba afrontando esta temporada, aunque ahora llegando a Canadá parece una sensación diferente, por lo menos en las palabras que transmite, que en el primer día que tenga problemas va a volver a lo mismo seguramente y es normal en sí, es lo que nos tenemos acostumbrado de Hamilton, cuando tenga un coche para ganar, que tiemble media parrilla, pero en este momento que no lo tiene, pues está en esta situación. ¿A qué nos referimos con que ha cambiado? Parece, por lo menos por estas palabras, un poco la situación de Hamilton. Bueno, Mercedes ya ha llevado las primeras novedades, las llevó primero en Miami, que Miami eran atrasadas realmente porque habían ido atrasándolas, luego llevaron unas actualizaciones en Imola y un nuevo alerón también en Mónaco. Y con todo esto que han ido introduciendo hasta ahora, Mercedes de verdad parece haber dado pasos hacia adelante, han encontrado un coche que, bueno, por lo menos no tiene tantos problemas como tenían anteriormente, y en Mónaco tuvo Russell, que era quien tenía todas las mejoras, porque Hamilton no. Un rendimiento bastante bueno, quedó por delante de Verstappen, y Hamilton sin las mejoras no se quedó lejos, que sí que es verdad que era el fin de semana donde peor iba a rendir Red Bull, pero consiguieron demostrar estar quizá un pasito más cerca. Entonces, por eso, además de que Mercedes trae mejoras este fin de semana y también las lleva en Barcelona, que es la siguiente carrera, Hamilton demuestra tener bastante confianza en su equipo. Los signos de rendimiento han sido prometedores en Mónaco. En las últimas 3 carreras hemos llevado mejoras y la gente en la fábrica está trabajando muy duro. Es algo muy positivo de ver. Sé que en la próxima carrera tendré también un nuevo alerón delantero y espero que haya más mejoras en las próximas semanas, así que no todo está perdido. Tengo ganas de ir a Canadá, pero no diría que estoy emocionado por ver las predicciones de correr allí. No veo que vaya a ser muy diferente. Iré allí como siempre y daré mi absoluto todo, pero ya siempre es bueno decir que el equipo está trayendo rendimiento. Así que esas son las palabras de Lewis Hamilton y nos vamos a ir al equipo Red Bull, que es de quien nos hemos hablado antes también, porque no les está funcionando el equipo actualmente y especialmente hay mucha gente hablando, y ahora os quiero contar esto, pero hay mucha
mucha gente hablando de que esto está coincidiendo, de que el bajón de rendimiento está coincidiendo por la salida de Red Bull. Justo cuando ha llegado a la salida ha empezado a Red Bull rendir peor, especialmente con un Gran Premio de Mónaco que ha sido el peor rendimiento posible. Y hay mucha gente que le ha interesado esto, que es lo que están hablando. Ahora os lo vamos a comentar, pero lo primero queremos traeros unas palabras que ha dado Pierre Gasly. Pierre Gasly, que es el director técnico que tiene el equipo Red Bull, estaba un escaloncito por detrás de Adrian Newey y va a ser ahora quien ocupe el rol que deja el gurú técnico de Red Bull, y ha hablado de cómo están afrontando cómo están gestionando la marcha de Adrian Newey, que desde luego es una marcha muy dura para el equipo Red Bull. El director técnico que han tenido desde la fundación de este equipo se acaba marchando. Entonces Pierre Gasly ha hablado acerca de esto, pero sobre todo en lo que ha incidido es en el hecho de que están centrados, de que no solo están desarrollando este coche, están ya con el desarrollo del 25 y pronto tendrán que pensar encima en el desarrollo del 26, que es un cambio muy importante. Entonces, por mucho que Newey se marche y es una pérdida muy importante, ellos están centrados en su trabajo. Creo que el equipo técnico está muy centrado en el coche y en el rendimiento. Para el año en curso y el desarrollo del año que viene tenemos 3 coches en los que trabajar, también con 2026, que es un gran cambio. Como persona, a la gente le gusta Newey y se va, pero estamos centrados en nuestro trabajo. Para ser justos, no podremos trabajar en la parte aerodinámica hasta principios del año que viene, esto con el coche 2026. Luego nos estamos preparando. El motor también es un gran reto para nosotros y parece prometedor. Seguro que trabajamos en ello y el principio del reto es cómo equilibrar los recursos entre todos estos proyectos. Que sobre esa consulta, sobre esa duda que está haciéndose la gente, ¿no? De que es muy curioso y sí que es verdad que Red Bull ha empezado a rendir peor justo después del anuncio de la marcha de Newey, porque no habían ganado en Australia, pero en el resto habían dominado con bastante facilidad, incluido hasta China en las 5 primeras carreras. Llegamos a Miami, que es la primera carrera después del anuncio de que se marcha Newey, y no la ganan, pero encima es que tuvieron bastantes problemas. Nos vamos a Imola, la consigue ganar Verstappen, pero realmente no tendría que haber hecho la pole en condiciones normales. Lo que pasa es que tiene rebufo de Hülkenberg y solo le da 2 décimas y consigue esa pole, y luego la carrera la gana simplemente por 7 décimas de diferencia frente a Norris. Y para finalizar llegamos a Mónaco y es el peor rendimiento que ha tenido Red Bull en años. ¿Es por culpa de Adrian Newey, la salida de Adrian Newey, que Red Bull está rindiendo peor? No. Hay gente que ya está diciendo que es que el coche ha empeorado porque las mejoras que introdujeron en Imola no han funcionado como se esperaban. Y es que estas mejoras son hechas por Adrian Newey. El coche que vemos hoy en día es hecho por Adrian Newey, porque el impacto de la salida de Adrian Newey no se notará como prontísimo en las últimas novedades prácticamente esta temporada. Hemos hablado de Aston Martin y por qué hasta septiembre no van a llegar. Pues es que si Newey estuvo trabajando hasta marzo, seguramente hasta julio va a llegar esas novedades que todavía habría hecho Adrian Newey. Todavía todo lo que vemos en el coche está ideado, pensado, está aceptado por el propio también Adrian Newey. Entonces no es la salida de Adrian Newey lo que está provocando este rendimiento que estamos viendo por parte del equipo Red Bull. No es su culpa o la culpa de esa marcha. Sí que hay algo que sí que podríamos pensar que porque Newey se marcha es por lo que está ocurriendo estos problemas, que es básicamente el hecho de entender bien el coche. Y al final venimos de que ahora Helmut Marko está diciendo que hay problemas de correlación, que esto es algo que no había tenido Red Bull o no lo habían reportado, por lo menos en estos últimos años. Venimos de un coche que lo que están diciendo es que el simulador no está funcionando tan bien y les está costando encontrar el balance del coche. Nos vamos a Mónaco, que desde luego representaba la gran mayoría de problemas porque este coche sobre todo gestiona muy mal los baches. Le pasó en Singapur con Newey trabajando y llegamos a Mónaco y claro, no consiguen hacer un coche. Lo dijo el propio Verstappen: reto a cualquiera que hubiera hecho algo mejor que lo que hizo él, porque ya lo que hizo él era una heroicidad. Lo que hizo Checo era, quizá lo fácil era pasar a Q2 seguramente, pero a lo mejor estaba por ahí el rendimiento, a lo mejor detrás de Mercedes seguro que estaba, y fue Verstappen quien lo puso por lo menos por delante de uno de los Mercedes. El hecho de entender tan bien el coche sí que puede ser culpa o que haya sido provocado por la salida de Adrian Newey, que ahora no lo estén entendiendo.
Pero más allá de ahí, sinceramente, la salida de Newey no es lo que está provocando el rendimiento actual del equipo Red Bull. Que esto es algo que se ha hablado bastante y quería volver a comentároslo. También os vamos a enseñar simplemente una fotografía, un tweet, es en la aplicación esta que tiene Instagram, que es como Twitter, que ha puesto Red Bull, en el que han jugado un poco con la posibilidad de fichar a Esteban Ocon. A ver, no han jugado con la posibilidad de ficharlo, sino que han publicado este tweet que estáis viendo en pantalla, que básicamente es lo que puso Oscar Piastri cuando Alpine le anunció como piloto del equipo y luego no era verdad, porque ya lo estamos viendo en McLaren. Esto fue lo que pusieron y ha puesto Red Bull esto mismo ahora que se ha marchado Esteban Ocon del equipo Alpine, un poco pues jugando en la red social esta, que yo sinceramente no la tengo, pero como por supuesto ha sido algo que ha sonado bastante, simplemente os lo quería enseñar. Checo Pérez va a renovar, así que no deberíamos tardar mucho en tener ese anuncio, incluso ellos también lo han dejado ya caer. También, para finalizar, y esto ya es lo último de lo que vamos a hablar, tenemos que hablar acerca de Charles Leclerc después de su victoria en Mónaco, y es que desde el equipo Ferrari creen que esto va a ser un punto de inflexión con el piloto monegasco. Esto lo ha comentado el propio Frédéric Vasseur, quien ha hablado sobre este triunfo que ha logrado tener el piloto monegasco en su Gran Premio de casa y considera que se habría quitado un peso sobre los hombros, como ha comentado. Recordemos que estaba teniendo muy malos fines de semana siempre en Mónaco y era esa espina que ya tenía clavada. Desde Fórmula 2, en Alfa Romeo, que estaba Frédéric Vasseur como team principal de aquel equipo, y luego siempre en los años en Ferrari. Recordemos que es que lleva 3 poles en Mónaco. Ayrton Senna, que es considerado el rey del Gran Premio de Mónaco, obtuvo 5. Leclerc lleva 3. O sea, ese es el nivel que estamos viendo de Leclerc, que de verdad se le está dando muy bien ese Gran Premio, pero y bueno, si contamos Fórmula 2 llevaría otra pole, pero luego en carrera no conseguía materializarlo. Y claro, te pasa una vez, es mala suerte. Te pasa en 2018. Bueno, en Alfa Romeo no tenías previsión de poder, obviamente, pelear por nada muy alto. Te pasa el primer año en Ferrari. Mala suerte. Te pasa el segundo año en Ferrari partiendo desde la pole. Oye, ya está empezando a pasar algo. Te pasa el segundo año, el tercer año en Ferrari, volviendo a salir desde la pole. Oye, aquí pasa algo. Y no había ni siquiera conseguido llegar al podio. Entonces, por lo menos se ha quitado ese peso de encima, y que comenta Freddy Vasseur que no solo es un punto de inflexión en el Gran Premio de Mónaco, que es que veremos si no pasa ahora a dominarlo, sino que es un punto de inflexión general que va a poder tener el piloto monegasco, que él considera que gracias a haberse quitado este peso sobre los hombros va a poder tener un mejor rendimiento en todos los circuitos. Primero, dejará de preguntarse cada año de qué pasará el año que viene, qué pasará esta semana, bla, bla, bla. Eso ya se ha acabado, ha quedado atrás. Creo que fue importante para él porque tenía una especie de peso sobre los hombros desde hace años acerca de la victoria en Mónaco. Sobre esto, a veces cometió pequeños errores, como en Fórmula 2, a veces tuvo mala suerte, como en Alfa Romeo conmigo cuando tuvimos un fallo de frenos y al final no estaba en duda. Pero él estaba un poco bajo presión con esto, pero no se trata solo de Mónaco. Creo que probablemente por su propia confianza en sí mismo y por el enfoque que tiene de todos los demás eventos, Charles dará un paso adelante seguro. Será interesante ver si ahora, gracias a esto también, puede ser un aspirante al título, según este paso adelante que va a comentar Frédéric Vasseur, porque encima recordemos que está segundo en el Mundial de Pilotos, a unos más de 30 puntos de diferencia frente a Verstappen, pero no está lejos, quedando todavía 2/3 de la temporada, así que veremos a qué aspira. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Déjame en los comentarios cualquier tema que quieras, de los que hemos hablado, que quieras comentar. Te recuerdo que ayer hicimos el primer vídeo de MotoGP, que os he hablado mucho al respecto sobre si queríais que lo hiciéramos, y efectivamente tuvo muy buena acogida. Desde luego que el tema daba para que lo tuviera, pero yo tenía cierto temor a subir MotoGP y que no funcionase, y quizá pues a lo mejor que no os gustase. La verdad que sí que tuvo bastante rendimiento, así que bueno, simplemente lo recuerdo por si queréis echarle un vistazo. No vamos a hacer contenido diario de MotoGP tampoco, porque ya lo hacemos de Fórmula 1, pero siempre y cuando haya algo interesante que hablar sobre MotoGP, podemos desde luego haceros ese tipo de vídeos o recopilatorios de noticias de vez en cuando, como hacemos de Fórmula 1. Así que simplemente, después de haber hecho todo este recordatorio, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente.